Buenas tardes nuevamente. Por alguna razón se cortó, pero aquí estamos de nuevo. A ver, confirme si se escucha bien. Manito arriba si se escucha bien. Estamos teniendo problemas para conectarnos con su malla y por alguna razón nos sacó el Instagram. A ver. Bueno, son cosas que pasan cuando uno está en vivo. Yo le voy a mandar a Sumaya la invitación. Paciencia, así es que es una gran virtud, la virtud de la paciencia. Y gracias a ustedes por tenernos paciencia también a nosotros. Vamos a ver. Bueno, estas son las cosas de los programas en vivo. Las cartas tienen buena pinta, porque la lucha está siendo grande. A ver, Sumaya, te voy a mandar yo la invitación a ti. Vamos a ver si entra. Bueno, para los que están conectándose por primera vez, Sumaya y yo somos parte del grupo Oración Padre Pío. Tenemos la misión de leer las cartas del Padre Pío y estamos leyendo en estos momentos cartas de 1915, cuando él era un joven sacerdote con poco tiempo de ordenado. Su vida nunca fue una vida así muy normal, siempre tuvo muchos dones, muchas luchas, una vida espiritual muy rica, y en estos momentos está teniendo una lucha muy grande espiritual y se apoya junto a sus directores espirituales, el padre Agostino y el padre Benedetto. Estas cartas quedaron guardadas y fueron publicadas en un libro. El libro contiene un conjunto de cartas que se escribía él con su director espiritual, el padre Agostino y el padre Benedetto. Y estas cartas quedaron guardadas, fueron publicadas, en estos momentos están en inglés. Eh, Sumaya las traduce todas las semanas y las leemos en vivo. Hoy estamos teniendo problemas para conectarnos, no sé por qué. A ver, Sumaya. Vamos a ver. Vamos a ver si se puede. Sí, si no, salimos y volvemos a entrar. Quizás a la tercera va la vencida. Déjame ver. Hoy el Instagram nos está jugando una mala pasada. Bendito sea Dios. Ahora sí. No sé qué pasaba. Decía que fallaba la invitación y no se podía conectar. Y la mandé un montón de veces, pero bueno, gracias a Dios aquí estamos. Aquí estamos. Ujú. Sí, señor.
Y en un día muy importante, hoy es vigilia del aniversario del fallecimiento del Padre Pío. Un día como hoy en San Giovanni Rotondo, era un día de fiesta, estaban reunidos los grupos de oración de todo el mundo, celebrando la vida del Padre Pío. El día 20 fue el aniversario de los estigmas. El Padre Pío para esta época tenía 50 años con estigmas y se acostó muy cansadito, ya muy malito de salud, y en la madrugada del 23 de septiembre falleció con el dulce nombre de Jesús y de María en los labios. Acababa de renovar sus votos franciscanos, se confesó, le pidió perdón a todos sus compañeros porque, bueno, su vida trajo mucho revuelo al convento y el pobre pedía disculpas cuando no era culpa de él. Y así se quedó dormidito y abrió sus ojos con el Señor. Sí, así muy humilde. Y una muerte muy bonita, muy santa. Muy santa. Él Mm, olía santo en vida y tuvo una muerte muy santa, muy bonita. sí, sí. Pues hoy vamos a leer las cartas del Padre Pío. Estas cartas se las escribía él con sus directores espirituales. Estamos en un periodo que se está escribiendo con el Padre Agostino. De los dos, uno era bien seriecito, muy estricto, muy bueno, pero era como quien dice el papá serio de la casa, el padre Benedetto, y en estos momentos estamos leyendo unas cartas muy dulces con la ternurita del padre Agostino, que era muy tierno, también era firme, él de verdad que no tenía reparo en decirle las cosas a Padre Pío, pero se las decía muy bonito. Y el Padre Pío era como un niño pequeño con su papá, abría su corazón, le contaba sus penas, le pedía consejos. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a leer estas cartas tan bonitas de Padre Pío con sus directores espirituales. Comencemos con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe y leemos esta oración que escribió el Padre Pío a su ángel de la guarda y que todos podríamos llegar en algún momento a decírsela a nuestro propio ángel de la guarda. Oración del Padre Pío al ángel de la guarda. Oh mi ángel de la guarda, cuida de mi alma y mi cuerpo, ilumina mi mente para que pueda conocer mejor al Señor, mi Dios, y amarlo con todo el corazón. Vigílame cuando rezo para que no ceda ante las distracciones de la vida. Sosténme con tus consejos para vivir como un buen cristiano y ayúdame a cumplir obras de generosidad. Defiéndeme de los engaños del maligno y socórreme durante las tentaciones para que pueda vencer en la lucha contra el mal. Oh, mi querido ángel de la guarda, recito esta oración para pedirte que permanezcas siempre a mi lado y para pedirte que no ceses nunca de ser mi ángel de la guarda hasta que no sea llamado al recinto del Señor, donde adoraremos juntos por toda la eternidad a Dios nuestro Señor. Amén. En Amén. el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Qué bonita esa oración. De verdad que tenemos que tener muy presente siempre a nuestro ángel de la guarda. Y eso nos lo dice no solamente Padre Pío, nos lo dicen santos como San Carlo Acutis y tantos santos. Es un regalo bonito de Dios que está allí a nuestro lado, aunque nosotros no le hablemos, lo ignoremos y muchas veces no le hagamos ni caso ante las alertas que nos da día a día. Sí. Bueno, vamos a continuar entonces con este live que es el número 91. Ya poquito falta para llegar a 100. Sí, señor. Y falta Eh, poquito, bueno, relativamente poco para que el Padre Pío salga de Pietrelcina, donde está convaleciente. ya Eh, falta poquito. ya Ujú. falta poco para que se Ya vaya vamos a a llegar San ahí. Giovanni. Poquito Pero a poco. sí, señor, pero en estos momentos los que se conectan por primera vez, el Padre Pío, a pesar de su juventud, se fue a Pietrelcina por recomendaciones. Él se ponía muy mal de salud y no podía permanecer en el convento, está en su casa, en Pietrelcina. A veces siente que lo mandaron a morir allí, ve que lo llamaron a la guerra y no pudo ir a la guerra porque su estado de salud era fatal. A veces sentía morir. Y bueno, querían, su superior, uno de sus superiores querían que fuera al convento, y él decía, pero voy a morir, bueno, pero va a morir como sacerdote, que es lo que usted está llamado a hacer. Y en ese interín está el Padre Pío, que a veces está muy mal, otras veces mejor un poco. Vamos a ver en estas cartas cómo está el Padre Pío.
Le escribe el Padre Pío la carta número 276 al Padre Agostino y la firma en Pietrelcina el 15 de agosto de 1915. Mi muy querido Padre, que Jesús siempre esté con usted y lo recompense 100 veces por el bien que siempre le hace a mi alma. Oscuridad y pruebas todo el tiempo, Padre. Unos pocos rayos de luz, saborear un poco de consuelo de su carta y luego oscuridad, más profunda y más amargos sufrimientos. Estoy abrumado por una tormenta continua y si hay un momento de calma que casi nunca dura más que el tiempo que se toma en decir un Ave María, miro a mi alrededor con miedo y tiemblo y me pregunto, ¿por qué viene ahora? Jesús quiere esto y que así sea, pero a pesar de la disposición y sumisión de la parte superior de mi voluntad, que siempre permanece unida a la voluntad de Dios, encuentro muy difícil pronunciar mi fiat y debo hacer un enorme esfuerzo para no vacilar. A veces soy asaltado por la duda de si mi voluntad realmente participa en pronunciar mi fiat de resignación y luego la agonía y el tormento que siento en la profundidad de mi alma es indescriptible. Estoy aterrorizado y mi sufrimiento es tal que dudo si mayor sufrimiento puede ser experimentado por el alma ante la muerte. No puedo entenderlo, solo sé con certeza que siento una sed ardiente de sufrir grandemente y una continua necesidad de decir a Dios, sufrir o morir, o mejor siempre sufrir y nunca morir. Pero desafortunadamente, mi querido Padre, este deseo ardiente de sufrir me temo que no viene de Dios, porque cuando me enfrento a la prueba, aunque este deseo que tengo persiste, la naturaleza se revela y quiere escapar del sufrimiento. Mi naturaleza toma una postura contra los dictados de la razón, contra las inspiraciones de la gracia. Así comienza la agonía que envuelve mi alma. Siento que estoy unido a Dios en espíritu con mi voluntad, pero al mismo tiempo la carne, mi naturaleza siempre insatisfecha, quiere bajar de la cruz y abandonar el plan divino. Por eso siento dentro de mí el continuo combate entre el espíritu y la carne, que están en guerra uno contra el otro. ¿Cómo se puede explicar todo esto? ¿Hay quizás aquí algún truco de parte del enemigo? ¿Es todo en mí un mero destello pasajero? Dígame francamente, ¿no es esto un exacto diagnóstico del caso? ¿No es miedo mi duda atroz bien fundada? Me doy cuenta, querido padre, que le causa un nuevo dolor con cada carta, cuando repite las mismas cosas, y usted me escucha con santa paciencia. Pero por otro lado, yo estoy siempre en una misma condición. Entonces, ¿cómo puedo hablar de otra cosa? Es cierto entonces que al final Dios me ha enviado esta desolación en respuesta a mis protestas de que quiero sufrir siempre y compartir los dolores del divino Maestro. Usted mismo me asegura esto en su última carta, pero estoy muy lejos de creer que mi estado presente es una gracia. Para mí es un bien merecido castigo del cielo y para aceptar y guiarme por sus garantías en este aspecto, debo hacerme gran violencia a mí mismo. Por favor, Dios, las cosas son como tú digas. Sin embargo, yo obedezco y en esto no creo que yo estoy cometiendo un error. ¿Le parece? Pero le obedezco completamente. Dios mío, este pensamiento me aterroriza. Usted me dice, Padre, que no piense acerca de mi vida pasada y me gustaría obedecerlo en esto también y tengo la mejor voluntad para ello. Pero ¿cómo puedo dejar de pensar en eso? ¿Y cómo puedo dejar de asustarme y no ser desobediente en la parte más interna de mi alma? Sé que ningún hombre es perfecto ante Dios, pero mi propia fealdad es inconcebible para la mente humana. Dios ha removido el velo que cubría mi suciedad. Él ha revelado a mis ojos todas mis faltas secretas y me veo tan desfigurado que mi propia ropa se encoge en horror ante mi suciedad. ¡Wow! ¡Qué fuerte como se trata! ¿Cómo puedo dejar de pensar en ello
si este desfiguramiento está siempre ante mí y mi acusador no es solamente un hombre con quien fácilmente puedo limpiarme y justificar mi comportamiento? Él es Dios, el juez ante quien no hay apelación. Ningún árbitro puede intervenir entre Dios y yo, pero alabado sea Dios, quien no me niega su misericordia. Oh, que Dios se complazca en mostrar su inmensa majestad, para que yo no esté aterrorizado y pueda encontrar las palabras con las cuales pedir por mi causa ante Él. Que Él se complazca en bajar la cortina de una vez más y esconder mi suciedad de mí, para que yo no sea aplastado bajo el peso de mis deficiencias y pueda ventilar libremente mis lamentos en la amargura de mi corazón. Padre Provincial continúa en estricto silencio hacia mí, y esto es una afilada espina en mi corazón y en mi presente estado. Bendito sea Dios, ya que esto también es parte del plan de su divina providencia. Firma Fray Pío Capuchino. Era bien fuerte con él mismo, ¿no? Sí. Luego, el padre Agostino, como él dice, ¿no? Cada vez que le envío una carta le produzco un dolor fresco, ¿no? Un dolor nuevo. Vamos a ver qué consejo le da el padre Agostino ante esta carta a Padre Pío. Le envía una carta fechada de San Marcos la Catola en agosto 17 de 1915, poquitos días después de haberla recibido, y dice: mi amado Hijo en Jesús Cristo, bendito sea Dios, que nos conforta a todos en nuestras aflicciones, exclamó el apóstol. Que Jesús consuele tu espíritu también, agitado como está, en un mar tempestuoso. Pero no temas, no serás abatido. Tu nave espiritual está firmemente anclada por la confianza en la bondad divina. Miren qué lindo, ya por allí lo empieza a que tenga paz, a consolar. Estoy bien consciente de que mis cartas no te pueden consolar, pero al menos pueden mitigar el sufrimiento. Pero no dudes de que quien ha abierto la herida en tu corazón la cerrará de nuevo. ¿Cuándo? Cuando a él le plazca. Solo Dios sabe, ¿no? Pero es cierto que esto es voluntad divina. Sí, es verdad. Porque si no fuera así, habría desespero. Fíjense que esto es muy importante. No nos desesperemos. ¿Quién te ha sostenido en tus sufrimientos corporales y espirituales? Fue Jesús. Y por tanto, Él estará contigo constantemente. Se puede decir que cuando el alma sufre con resignación, ella sufre con Jesús. O mejor, es Jesús quien sufre en el alma. Entonces, ¿no te has resignado siempre a la voluntad de Dios? El conflicto que experimentas entre el espíritu y la carne es terrible. Es cierto, pero no es pecaminoso y eso es suficiente. Es querido por Dios como una prueba y este pensamiento te debe inspirar con confianza en su santa ayuda. Tú me dices que no es una prueba sino un castigo por tu vida pasada. Aún si esto fuera verdad, no hay espacio para el desespero, porque la divina misericordia es infinita y sabe bien cómo perdonar un corazón humilde y contrito. Entonces, cuando seas asaltado por el miedo, por tu pasado, piensa en él como perdido en el océano de la bondad divina. Miren qué bonito. Y nos aplica a nosotros hoy. Lo voy a repetir. Cuando seas asaltado por el miedo, por tu pasado, piensa en él como perdido en el océano de la bondad divina. Luego piensa en el presente, donde Jesús está contigo y te ama. Piensa en el futuro, cuando Jesús te compensará por tu fe y resignación y todas las gracias que Él ha derramado en ti y que tú ciertamente no has abusado deliberadamente. Entonces te pido que coloques lo más lejos posible, ya que a nadie se le pide lo imposible,
todos los miedos y siempre ten confianza, fe y amor. La venerable hermana Santa Teresa del Niño Jesús solía decir, seremos juzgados en nuestro amor. Entonces, ¿qué? Ahora, unas palabras acerca de otras almas. Ya le dio el consejo, ahora van a hablar de otra cosa. Es verdad que debes pensar en tu alma primero. Entiendo tu estado y simpatizo contigo. Además, le agradezco al Señor cuando recurres a mis extremadamente pobres palabras. Y con la ayuda de Dios trataré de ayudarte tanto como pueda. Pero dime, ¿también piensas en mi alma y en la de tantos otros a quienes te he encomendado aún sin decirte sus nombres? Es cierto que una vez me dijiste que nunca olvidas mi alma ni la de los demás. Esto es cierto y firmemente lo creo. Pero ¿cómo es que tú nunca dices una palabra acerca de mi alma en ninguna de tus cartas? El Señor te ha revelado el estado de mi alma. ¿Por qué no me dices entonces, cuando lo ofrece la oportunidad, algo que el Señor se ha complacido en revelarte? Tú me hablas francamente acerca de ti. Entonces, ¿por qué no hablar francamente acerca de mí? Tus exhortaciones, consejos y amonestaciones, etcétera, son bienvenidas, así como tú bien recibes las mías. ¿Qué te parece? En una carta previa te encomendé varias almas acerca de quienes hoy estoy preocupado. ¿Por qué no me respondes? Espero noticias con respecto a mí y de estas otras. ¿Recibiste las 21 misas que te envié desde Foya el 4 de julio? El provincial regresará hoy o mañana. Hablaré con él acerca de tu situación. Mis mejores deseos para todos mientras quedo con afecto en Jesucristo, Fray Agostino Capuchino. Yo me imagino al Padre Pío leyendo esta carta y sentir esa paz que solo estas palabras le podían dar. Y además de eso, como para poner la atención también del Padre Pío en otra cosa, pensar en el alma del Padre Agostino y en otras almas que ya él le está empezando a encomendar. Y cómo se Porque abarca de ser el director espiritual a igualarse esperando que le diga qué le dijo Jesús sobre su alma y que eran bienvenidas sus consejos, sí, sus es palabras. ellos como se intercambian de vez en cuando el papel. Ahora el Padre Pío cuando conteste en algún momento pues va a ser el guía de su guía, el guía del Padre Agustín. Y continuamos con la carta 278, cuando el Padre Pío le va a contestar. Desde Pietrelcina, el Pietrelcina el 25 de agosto. Fíjense cómo estas cartas apenas pasan 3, 4 días y ya de una vez tienen la respuesta, ¿no? Dice el Padre Pío, mi muy querido Padre, que Jesús siempre sea el Rey de la paz en su corazón y que Él le conceda los beneficios espirituales que usted desea para las almas de los demás. Amén. Miren qué bonito. Ante la llegada de su cumpleaños, me siento ahora más dispuesto en mi corazón que nunca. Un sentimiento vivo de agradecimiento hacia usted, quien ha estado preocupado más que nadie acerca de mi progreso espiritual. Le doy gracias a Dios por todo esto y a usted le doy mis infinitas gracias, mientras prometo solemnemente pagarle tanto como esté en mi poder con oraciones de agradecimiento a Dios por todo el bien que usted me ha hecho. Para su cumpleaños, por favor, acepte mis más sinceros buenos deseos que vienen desde el fondo de mi corazón, especialmente por su progreso en la vida espiritual. Que Dios se complazca en concederme estos sinceros deseos que siempre son que usted sea preservado en amor santo. Que Él me conceda la dicha de verlo a usted avanzar más y más en los caminos del Señor. Que la más santa Virgen le presente a Dios mis humildes y perseverantes oraciones, y que por su pureza persuada el corazón del Padre Eterno a cuidarnos siempre con bondad paternal.
que le plazca a nuestra bendita Madre hacernos dignos de la vida eterna. Con esta fe y esta aspiración, quiero que el día de su cumpleaños sea el más feliz para usted. Por favor, acepte todo esto como una pequeña muestra del gran amor que le tengo bajo la mirada de Jesús. Entonces, quiere seguir con la otra parte donde viene el reproche. Sí, señor. En su última carta, usted me hizo un reproche paternal por no decirle nada acerca de su alma y de las almas que me encomendó. Dios mío, qué vergüenza y qué humillación es esto para mí. Merezco totalmente su reproche, pero por favor, excúseme y recuerde que todo esto no procede de un mal sentimiento. Usted sabe además que cada deseo y sugerencia suya es ley para mí. Por tanto, usted puede estar seguro de que lo que me encomendó para usted o para otros nunca será olvidado. Mientras esté bajo mi poder, mantendré todas estas cosas continuamente en mi mente en la presencia del Señor. ¿Por qué está tan ansioso con respecto a su alma? ¿No está consciente de que Jesús está contento con usted y usted es muy querido por su divino corazón? No se preocupe en lo más mínimo acerca de esto. Usted debe estar ocupado con una sola cosa, llamada progreso continuo en la santa caridad. Aunque Jesús está complacido con usted, Él desea que usted crezca más y más en caridad, perfeccionando su propia alma, al atraer más almas hacia Él todo el tiempo y también liderizando hacia la perfección de las almas que ya están en su gracia santificante. Me tomo la libertad de someter a usted con toda humildad una pequeña sugerencia. Qué manera tan linda y tierna de aconsejar. Siempre con gran reserva y además no es un secreto, porque temo que yo esté equivocado. Lo que le quiero decir es que tenga mucho cuidado en su dirección a otras almas, especialmente las de otro sexo, y no le deje ver que usted le da mucha importancia a los fenómenos extraordinarios, excepto cuando usted tiene pruebas claras de estas cosas, y sería falta de fe negarlas. Es cierto que hasta el presente Jesús le ha permitido conocer muy pocas de estas almas, pero en el futuro Él aumentará muchas de estas almas y algunas de ellas pudieran venir en contacto con usted. Por esta razón, esté alerta y fortalezcas en la oración, mientras por favor perdone mi impertinencia. No sé si el padre provincial está ya con usted. Él continúa en silencio sobre lo que ya le comenté antes. Recibí de él el testimonial de Morcone para ser enviado al vicario capitular, pero ninguna palabra acerca de lo que me preocupa. ¿Qué significa esto? ¿Acaso soy rechazado por Dios y por el padre provincial? ¿Por caridad quiere retrasar el anuncio de tan dolorosa condena? Que lo que Dios haya ordenado para mí suceda, pero en todo caso, siempre esperaré en Él y alzaré a Él mi grito. Si tú me fueras a herir, esperaré en ti. Perdóneme mi locura, Padre. La marea llena de aguas fétidas está a punto de envolverme y de ahogarme. Apenas puedo continuar. Siento que mi fuerza se desvanece, excepto por esa hebra de fe que es mi único apoyo en este mar tormentoso. Bajo la poderosa mano del Altísimo siento todo mi ser disolverse, mientras mi alma está siendo demolida como si la polilla la hubiese destruido. Fray Pío. Qué fuerte esta última carta, porque hizo él también como de padre espiritual del padre Agostino. Y él como pregunta, ¿es que acaso soy rechazado? Él temía que lo iban a sacar de la orden franciscana y que por eso el padre provincial no le contestaba nada, porque lo iban a sacar. Para ponerlos en contexto, Padre Pío se ordena sacerdote a duras penas porque físicamente el cuerpo no le daba. Trata de ejercer su ministerio sacerdotal sin éxito porque estaba muy débil. Lo mandan a Pietrelcina. Cada vez que él iba a Pietrelcina, él mejoraba un poco. Salía de Pietrelcina, empeoraba horrible su salud a punto de pensar que se iba a morir.
¿Qué pasa? Que para él poner como en espera ese ministerio sacerdotal, él necesita una dispensa que se llama brief. Procesaron todo, le dieron esta dispensa para que él pudiera permanecer en su pueblo y no en el convento. El padre Agostino, el otro director espiritual, era partidario de que el padre Pío regresara, aunque fuera a morirse en el convento donde le corresponde. Y él se lo dice, pero bueno, siempre tiene la dispensa. Entonces el padre Pío está esperando cartas del padre Agostino, porque así como tenemos un par de semanas leyendo cartas con padre Agostino, también hay con padre Benedetto, pero hay un silencio del padre Benedetto últimamente. Y el padre Pío se desespera porque él quiere, en estas cartas está prácticamente diciendo, ¿será que, o sea, me van a quitar el permiso y me van a quitar o sea, me van a expulsar del sacerdocio? Ujú. Sí, porque no ha podido salir, pobrecito. Son muchas angustias. Lo que él está viviendo espiritualmente, mentalmente, físicamente, porque ha sido atacado, golpeado, vejado por el demonio físicamente. Y además de eso, la preocupación de no poder regresar al monasterio y que lo iban a sacar porque no podía ir. Entonces sí, era una angustia, un estado perenne de angustia. Estas cartas ya ellos le encontraron, como quien dice, la vuelta al demonio, porque en cartas al principio, cuando comenzamos, las cartas el demonio le jugaba sucio, se las dañaba, se las borraba. ¿Qué pasa? Ellos empezaron a escribirse en francés. El padre Pío no hablaba francés. Y hay testigos que dicen que el padre Pío leía las cartas como que si él entendiera en francés perfectamente. Sí, Ya ahora, gracias a Dios, las cartas, bueno, ya ellos continuaron escribiendo en italiano, ya no se perdían las cartas, pero el padre Pío era atacado físicamente, espiritualmente también sentía confusión, a veces no sabía si eran tretas del diablo para confundirlo, para aplastarlo, o eran, o eran de verdad inspiraciones de Dios. El padre Benedetto ya le viene diciendo hace tiempo que si el sufrimiento es en paz, viene de Dios, que si le causa inquietud, viene del demonio. O sea, el sufrimiento va a ser sufrimiento de cualquier manera. Pero fíjense que hoy en las cartas otra vez le dio a entender, esto viene de Dios porque no te roba la paz, no estás inquieto, estás triste, pero no, es abatimiento, pero no es eh, falta de paz. sí, y bueno, eso es lo que decía en una de las otras cartas que hemos leído, que cuando nos quitan la paz, no viene de Dios. No viene de Dios. Y por eso no nos debemos angustiar ni perder la paz, entregarle todo a Él y tener confianza, que cuando Él dice, en todo esto que has tenido no ha sido Jesús el que te sostiene. Entonces, ¿cuál es la duda? Yo me imagino al padre Agostino leyendo esta carta como diciendo, otra vez mi hijo espiritual con todo esto. Y por eso dice, mis pobres palabras, ¿no? Que Dios me ilumine a ver cómo es que yo te puedo ayudar. Y dice, no, no te servirá para arreglar todo, pero por lo menos un consuelo o darte paz, ¿no? Qué ternura también y qué santa paciencia la del padre Agustino. Sí, el padre Agostino supo ver desde el día uno todo lo especial que el padre Pío siempre fue. Ujú. Y mira que él veía lo extraordinario en el Padre Pío. Y estamos hablando del Padre Pío, que en aquel entonces no había estigmas visibles, no, Nada. nada. Pero él sabía que eso era un alma privilegiada, un alma elegida y un alma extraordinaria. Sí, sí, señor. Y ya mañana pues es un día especial, un día muy especial, día del, cuando el Padre Pío nace para el cielo, ¿no? Algo tan anhelado para él. Para él, el que pensó toda la vida que se iba a ir pronto a los brazos del Padre. Esta noche, sean cuales sean sus necesidades, aprovechen, hablen con el Padre Pío, presenten esas necesidades, hablen como un amigo, porque si están aquí es que son sus hijitos espirituales también. Y la promesa de él es esa, él ama a sus hijos espirituales de entonces, de ahora y los del futuro. Preséntenle eso y pidan su intercesión. Padre Pío, intercede ante Dios por nosotros. Él es un alma muy amada por Dios, muy, muy amada por Dios. Y en un día tan especial como el día de mañana, donde Él por fin
ve el rostro de Dios, pero para siempre. Este, nada, que le ponga el buen Jesús esas intenciones suyas, sea de salud, sea por un hijo, por un familiar, por ustedes mismos, cualquiera que sea su necesidad, pídanle al Padre Pío esta noche que interceda, se las ponen en sus manitas y que el Padre Pío se las presente a Jesús. Sí, ahí escribió una persona que estaba muy triste. Ponga todo eso en manos del Padre Pío porque no hay un sufrimiento por el que él no pasó. Él tuvo muchos sufrimientos y vio muchas cosas en todos sus años. Eh, Póngalo en sus manos para que él interceda por esa necesidad. Sí, señor. Aprovechen esta noche, esta vigilia previa al aniversario de la partida del Padre Pío. Para los que están en Miami, mañana a las 7 de la mañana es nuestra misa con el Padre Jaime. Sabemos que es tempranito, pero bueno, Dios mediante, si tienen la posibilidad, allá vamos a estar en nuestra parroquia Nuestra Señora de Guadalupe a las 7 de la mañana, haciendo nuestra misa mensual y celebrando la vida eterna de Padre Pío, porque ese día cerró sus ojos para el mundo, pero los abrió para la eternidad. Y en la noche, también en Nuestra Señora de Guadalupe, nuestras queridas siervas y siervos de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, junto a Madre Adela, van a tener también una Eucaristía a las 7 de la noche en Nuestra Señora de Guadalupe, y allí van a tener reliquias del Padre Pío también. Y si no están en Miami, vayan a misa mañana y regálenle esa comunión a Padre Pío por esas intenciones del Padre Pío, que en esas intenciones estamos todos nosotros, todos sus hijos espirituales, todos los grupos de oración Padre Pío, todos los enfermos que sufren, todas las personas que tienen ataques espirituales, emocionales, que se sienten abatidos. El Padre Pío sabe mucho de eso y seguramente intercederá por todas esas necesidades. Sí, recuerden que, como él mismo lo dijo, voy a estar ahí en la puerta, yo no voy a entrar al cielo hasta que el último de mis hijos espirituales entre conmigo. Eh, y vamos a poner todo en sus manos. Recuerden también las benditas almas del purgatorio. Él hizo tanto, 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 tanto por las benditas almas del purgatorio. Vamos a recordarlas también y pedir su intercesión. No importa hace cuánto tiempo algún familiar, conocido, amigo o desconocido, cualquier persona. Solo pidan por las benditas almas del purgatorio, especialmente por las que nadie reza, para que Padre Pío también ayude a llevar esas almitas allá al cielo. Eso que cuenta Sumaya es cierto, yo les voy a contar una anécdota muy pequeñito. A los pies de las escaleras en el convento había una tablilla con un montón de renglones, un número y un grupo de almas. Por ejemplo, el uno, las almas del purgatorio que fueron devotas al Sagrado Corazón de Jesús. Dos, las almas del purgatorio de los sacerdotes. Tres, las almas de los niños. Las almas de las madres, las almas de los maestros, las almas que fueron devotas de la Santísima Virgen María, y así paré de contar. Había una caja de madera con unos disquitos redondos y una puertecita. Del lado derecho, el Padre Pío, igual que muchos de los frailes, sacaban un numerito, leían el número, miraban en la tablilla y volvían a poner el circulito con el número del otro lado. Y así subía rezando por ese grupo de almas del purgatorio. Lo mismo cada vez que bajaba, sacaba un numerito, leía qué grupo de almas del purgatorio estaban en ese número y rezaba por ese número o sea, por ese grupo de almas del purgatorio. Esto todos los días, tantas veces subiera o bajara las escaleras, que eran también varias veces al día. Oremos por ellas eran muy consentidas del Padre Pío y el Padre Pío siempre decía, si hay más cantidad de almas de fieles difuntos que suben aquí a pedir oración que de vivos. Imagínense los peregrinar de cientos, de cientos, de cientos, de miles de personas que subían. Bueno, él decía que habían más almas del purgatorio que iban a pedirle sus oraciones. Así que no le quedemos mal al Padre Pío y oremos también por las almitas del purgatorio. Así es, mira, las almas de los niños abortados, ¿no? Esos niñitos son santicos, pero oremos por esas mamás que las que están embarazadas, que la Virgen María ponga el amor maternal en sus corazones. Y las que ya cometieron desafortunadamente el aborto, que Dios las abrace fuerte
que Dios las ayude a arrepentirse y que la Virgencita lleve al cielo esas almitas de esos niños. Sí. Bueno, pues entonces mañana un día especial, día de tener presente en mucha oración, muchas intenciones. Pónganlas todas ahí en manos del Padre Pío. Y bueno, y si Dios mediante, pues nos seguimos reuniendo por aquí para la próxima semana. Estamos acercándonos ya a este periodo de hasta 1915, que es el que estamos leyendo ahorita. Cuando terminemos este año, el año 1915, ya faltaría un par de meses para que ya finalmente el Padre Pío salga de Pietrelcina hacia San Giovanni Rotondo. Así que no se lo pierdan. De donde Sí, nunca más salió porque él quedó allá en San Giovanni para siempre. sí, sí. Y bueno, pues mira qué linda esa intención. Te pedimos porque hagamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, sí. Hay que pedir que el Espíritu Santo nos ilumine y que nos muestre cuál es su voluntad Sí, y que nos señor. ayude a hacerla. Ujú. La señora que pedía por las misas que los horarios, 7 de la mañana, misa mensual del Grupo Oración Padre Pío en Nuestra Señora de Guadalupe, y a las 7 de la noche hay una misa organizada por el grupo de monjitas de los siervos y siervas de los corazones traspasados de Jesús y María. También a las 7 de la noche Nuestra Señora de Guadalupe. Ellas comentan que tienen las reliquias allí, siempre hay reliquias en las misas de ellas, hay reliquias del Padre Pío, así que qué bueno. Nuestra Señora de Guadalupe, 7 de la mañana y 7 de la noche. Ujú. Bueno, pues a todos muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Sigamos en oración. No nos olvidemos del Padre Pío, de colocar en sus manos todos nuestros familiares, todas las intenciones de nuestros familiares también y las benditas almas del purgatorio. Así mismo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, que Dios los bendiga y bueno, que el Padre Pío presente todas esas intenciones que tienen en sus corazoncitos ante Jesús y que si son para su gloria, que se las conceda. Amén, amén. Dios Bueno, les bendiga. amén. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Chao, feliz tarde. Ay, bendiciones.